Esperar a que nos atiendan en el médico es algo que saben bien las más de 66.000 personas que lo han sufrido este pasado mes de febrero, donde las listas aumentaron respecto a enero en más de 1.100. Lejos de acortarse, la cifra parece aumentar y nos preguntamos por qué. El pasado mes de septiembre, el consejero de Salud decía que cada mes se iban a reducir en 1.000 personas esas listas. La pandemia ya ha pasado y con ella el uso de las mascarillas, cuya gestión se pone en entredicho tras estallar el denominado caso Koldo. En espera de la vía judicial, la política coge peso con una comisión que nacía ayer en el Senado para saber qué contratos públicos se llevaron a cabo en España relacionados con la intermediación del exasesor del exministro Ábalos, el navarro Koldo García. El gobierno de Navarra insiste una y otra vez que la trama nada tiene que ver con Navarra. Pero UPN no lo tiene tan claro y quiere saber si a Koldo, quien esta semana decía que no hay ninguna manta de la que tirar, también se le abrieron las puertas en la comunidad foral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De hecho, ayer la propia senadora de Unión del Pueblo Navarro en el Senado, la Cámara Alta, así lo hacía constar a la hora poco antes de que se aprobase esa comisión por unanimidad para investigar el caso. De esto y de las listas de espera hablamos en este dilema que abrimos en este instante. Bueno, pues comenzamos saludando como cada miércoles a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis y de debate. Ángel Ansá, por Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, Ricardo, y muy bien. Encantado de estar con vosotros un día más. Igualmente. Saludamos a Ainhoa Unzu, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Ainhoa? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Claro que sí, bienvenida. Laura Aznal. Gabón, muy buenas noches, por Euskal Herria Bildu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches, encantada también de estar bienvenida aquí con nosotros. Claro que sí. Miquel Asiain, de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches, muy bien, después de haber disfrutado de una magnífica tarde, soleada tarde, ya lo de creo. Paseo alrededor de Pamplona, pues aquí un placer estar con vosotros esta noche. Qué bien, qué bien esta introducción, además apelando al tiempo de esta primavera que viene, además cálida. Bueno, pues vamos a comenzar escuchando en primer lugar lo que decía en esta misma casa este pasado lunes la presidenta del Gobierno, María Chivite, quien reconocía que este pasado mes de febrero los datos de las listas de espera no iban a ser buenos, como así fueron, porque 24 horas después se conocían esos datos. Los datos de febrero no van a ser buenos. Por eso yo he tenido una reunión y confío totalmente en el equipo de salud, en ese compromiso que creo que lo verbalicé yo misma, de que mejoraremos las cifras para junio en 5.000 personas. A finales de febrero, más de 66.000 personas esperaban para recibir una primera consulta en alguna especialidad en el Servicio Navarro de Salud. Es un 1,7% más que en enero y se sitúa prácticamente en cifras de agosto. Oftalmología, traumatología y ortopedia y dermatología son las que más pacientes acumulan, aunque estas dos últimas ramas, las más afectadas de todo el sistema, reducen las listas en más de 200 personas en febrero. Respecto al tiempo hasta llegar a la consulta, los datos no son mucho mejores. Más de un año tienen que esperar los pacientes que esperan a una cita en cirugía vascular. Le siguen, eso sí, a cierta distancia, cirugía plástica, dermatología y rehabilitación. Y suben también las listas para las intervenciones quirúrgicas. 117 personas más esperan para ser operadas en algún hospital de la red pública. De nuevo, entre las especialidades más afectadas, traumatología, cirugía general y oftalmología. Deja, sin embargo, un dato positivo, y es que se reducen en 10 los días de media de espera, en la cifra más baja desde el mes de junio. Bueno, pues así están las cosas. Me viene a la cabeza unas declaraciones que hacía también en esta misma casa el propio consejero de Salud, Fernando Domínguez, allá por el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, una entrevista donde, bueno, decía que, o hacía una previsión de ir poco a poco reduciendo en unas 1.000 personas al mes las listas de espera, pero bueno, los datos son los que son. Parece que algún mes va bien, luego otro mes damos un paso para atrás, otro para adelante, otro para atrás. Señoras. Pues desde Unión del Pueblo Navarro vemos con mucha preocupación la incapacidad que está teniendo hasta ahora el consejero de Salud de Geroa Bai para solucionar los problemas de la sanidad navarra. Han demostrado que con el mayor presupuesto que ha tenido nunca
el departamento ser unos gestores absolutamente ineficientes de los recursos públicos, y yo quiero hacer aquí, poner en valor que tenemos unos grandes profesionales sanitarios que gracias a ellos están haciendo un enorme trabajo, pero volvemos a reiterar que aquí vemos que lo que está fallando es la parte gestora, la parte política que dirige esa acción del departamento, porque la realidad es que han pasado 6 meses desde que se puso en marcha ese plan de choque con el que el consejero decía que las listas de espera iban a reducirse en unos 1000 pacientes al mes. La realidad es que desde septiembre hasta finales de febrero han descendido alrededor de unas 300 personas, es decir, de ese pico máximo de 66.900 pacientes estamos ahora hablando 66.612. Esa es la realidad. A nosotros lo que nos sorprende son las declaraciones del consejero de Salud en enero, que decía que íbamos o que iban por buen camino, y la realidad es que bueno, hasta ahora las medidas que ha puesto en marcha, ese plan de choque, no está funcionando. Ahí están los resultados, también con un tiempo medio de espera altísimo, 81 días, el pico máximo es de 82. Estamos con unos datos verdaderamente inadmisibles. Señora Unzu. Sí, no, la verdad hay que reconocer que los resultados no son los que todos esperábamos, ¿eh? Entonces, es cierto que este tema de las listas de salud es un problema complejo, es un problema de muy difícil solución y que además está muy generalizado en todos los sistemas de salud españoles. Eso vaya por delante. Además, Navarra siempre ha tenido un problema con las listas de espera en salud, no solamente ahora. Es un problema que adolece a la sanidad navarra desde hace muchísimos años. Han podido ir mejor, han podido ir peor, pero bueno, siempre hemos tenido unas listas de espera bastante inadmisibles, siempre, con todo tipo de gobiernos. Además, es cierto que se puso en septiembre en marcha un plan de choque que en un principio dio unos buenos resultados y por motivos que yo francamente desconozco, no sé si por motivo del invierno, que siempre empeoramos nuestra salud, estamos colapsando mucho más los servicios sanitarios, bueno, pues han vuelto a empeorar, y sí que es cierto que el Gobierno ha hecho todo lo que está de su mano para poner todos los recursos de verdad para paliar esas listas de espera, ha hecho más contrataciones de personal, ha hecho peonadas, ha hecho derivaciones a los centros privados con el fin de mejorar esas listas de espera. Y luego también quiero dar un mensaje de tranquilidad, que el Gobierno está trabajando en una ley foral de salud en la cual ya establecimos las bases la legislatura pasada. Esperamos tener ese proyecto a finales de este año, y no me cabe ninguna duda, porque además así es una de las bases, es incidir sobre todo en las listas de espera y en la reforma de la atención primaria de nuestra sanidad. Y un último apunte para trasladar también tranquilidad. Todos los asuntos de temas urgentes, como son las detecciones, por ejemplo, de cáncer, eso tiene, todo lo que son tratamientos oncológicos, tiene una lista de espera de 12 días. O sea, que todo lo que es un carácter extremadamente urgente, esto no tiene absolutamente nada que ver con esa lista de espera que a lo mejor es de 80, 85 días. Y además, otra cosa, con UPN en el año 2014, llegamos a tener 104 días de lista de espera. Entonces, que todos los gobiernos han tenido sus más y sus menos, bueno, pues esperamos sin duda mejorar. No parece un problema fácil de atajar, por lo menos a corto plazo. No lo sé cómo lo ve usted, señor Aznar. Estoy de acuerdo, no son buenos datos, 66.000 personas en las listas de espera. Evidencia que es un problema estructural esto de las listas de espera, pero que el plan de choque no está funcionando, o por lo menos hasta la fecha parece que no está funcionando, pues también. Un presupuesto expansivo, el Departamento de Salud cuenta con más dinero que nunca. Sigue habiendo derivaciones a la sanidad privada, siguen pagándose productividades, peonadas. Era como una medida parche, ¿no?, para que la situación mejorara a corto, pero vemos que tampoco mejora a corto. Las listas de espera aumentan, pero también es cierto que aumenta la actividad. Y lo que aumenta considerablemente, de hecho, son 3.000 derivaciones más por parte de la atención primaria a las y los especialistas. Esto también lo que deja claro es que la capacidad resolutiva de la atención primaria es cada vez menor. Y desde Euskal Herria Bildu venimos históricamente ya diciendo que es totalmente necesario un dimensionamiento y una estabilización correcta de las plantillas. Hay que incidir en los problemas de atención primaria porque esto revierte. Y también me gustaría señalar, como ha hecho la señora Unzu, que es cierto
que cuando se trata de enfermedades graves y casos urgentes, afortunadamente las listas de espera son muy cortas y creo que tiene capacidad resolutiva la Sanidad navarra para hacer frente a esto. Pero creo que hay que hacer un análisis exhaustivo y profundo porque estamos hablando de un problema de carácter estructural, que no se soluciona con parches. Ya vemos que no es así. Y además, como apuntaba la señora Aznal, con un presupuesto expansivo, el mayor en el Departamento de Salud, que se conoce por lo menos, ¿no? ¿De qué presupuesto hablamos? ¿Del de que acabamos de aprobar o del anterior? Es decir, El anterior era el mayor hasta este año, todos han efectivamente. sido expansivos y desde luego en Geroa no vamos a hacer la del avestruz, es decir, no vamos a meter la cabeza debajo de un agujero para decir no, esto no es así, ni muchísimo menos. Creo que el primero, allá en su comparecencia por septiembre, que asumió, y después lo ha repetido en más de un pleno de control en el propio Parlamento, el primero que dijo que las listas de espera que había recogido eran inasumibles y se mantienen prácticamente igual, era el propio consejero. Es decir, el señor Domínguez fue muy crítico desde el primer momento, sigue siéndolo. Yo creo que profesionalmente es una de las personas con mayor nivel de autoexigencia que conozco, es decir, y él sabe lo que tiene entre manos, lo conoce además por experiencia propia, porque quiero recordar que él en el 2015, cuando asumió la misma cartera, tenía 55.000 personas en consulta de espera. Bueno, luego aclaro una cosa, 55.000 consultas de espera y las dejó en un poquito más de 40.000, las redujo en 14.000 y pico consultas. Por tanto, creo que su experiencia está demostrada ahí. Que estos 6 primeros meses efectivamente no están funcionando como a él le hubiera gustado tras anunciar unas medidas a corto, medio y largo plazo, pues es evidente, pero también nos pide a todos un poco de paciencia. Creo que tenemos que concederle ese margen después, repito, de la experiencia de la que dio fe en su momento con los datos de aquella legislatura del 2015 al 2019. Y quiero matizar dos cosas que no evitan la autocrítica, repito. Primero, no hablamos de 66.000 pacientes, sino de 66.000 consultas, porque en muchos casos la misma persona está pendiente de una o más, es decir, por tanto hay personas que se repiten. Y por otro lado, es importante, se ha mencionado algo en el corte que habéis puesto, la importancia, porque así lo valoran también en el propio departamento, de los tiempos de espera. Es decir, si en este momento, en vez de 66.000 consultas, habláramos de 100.000 o incluso de 120.000, y los tiempos de espera, en vez de estar en torno a una media de 80 días, fueran de 10, 20 o 30 días, absolutamente ninguno, hoy no estaríamos hablando en este dilema, no estaríamos debatiendo sobre esta cuestión, porque a nadie le sorprenderían esos 10, 20 o 30 días. Es decir, estamos hablando de 81 de media. Eso es bueno. Por tanto, son cuestiones un poco a tener en cuenta de cara a la valoración que hacemos. 6 meses entiendo que no es tiempo para hacer una valoración todavía. Me resulta injusta desde una óptica política en ese sentido, teniendo en cuenta, repito, la experiencia de vida con el mismo consejero y segundo, pues que llevamos 6 meses. Efectivamente, habrá quien, lógicamente lo entiendo desde la oposición, pues tienen que utilizar ese dato para hacer crítica, pero el propio consejero es crítico y sí que pide paciencia. Y tal y como ha apuntado la señora Unzu, efectivamente las cuestiones referidas a determinadas especialidades como oncología o cardiología, pues efectivamente esos tiempos son muchísimo menores, bueno, pues porque quizás sean cuestiones más vitales que otras y se les da prioridad ante todo. Se atienden en tiempo y forma. Sí, y abrimos ya la mesa. La presidenta decía el pasado lunes también, o al hilo un poco de estos datos, decía que, o mantenía un poco el hecho de que de aquí a junio se fueran a reducir en unos 5.000 personas esa espera, ese tiempo de consulta, ¿no? Como matizaba el señor Asiain, de 66.000. ¿Lo ven posible o cree que en junio nos plantaremos de nuevo con unos datos similares? Bueno, si vamos al ritmo de lo que estamos viendo hasta ahora, obviamente no se conseguirá. Yo no sé, no voy a juzgar yo si los números o las predicciones que hace la presidenta se cumplen, porque aparte muchas de las predicciones que hace esta presidenta hemos visto que luego no han acertado, no solo en el ámbito de la salud, sino en otro tipo de, por ejemplo, con la fecha de la segunda fase del Canal de Navarra, los fondos europeos que iban a llegar a Navarra, etcétera, etcétera. Yo lo que veo que es una realidad, dice el señor Asiain, un arma para la oposición. No se trata de que sea un arma para la oposición, yo creo que es una preocupación para la ciudadanía navarra. Es decir, recientemente conocíamos en una encuesta que el 73% de los navarros decían que la calidad del sistema sanitario navarro se había deteriorado. Es decir, es un problema que está viviendo
la ciudadanía navarra. A veces nos dicen que los políticos en los parlamentos no se hablan de los problemas reales. Yo creo que este es el mayor problema que tiene ahora mismo la ciudadanía navarra. Se habla de plazo de 6 meses. Bueno, es una situación que lleva más de 6 meses. Cierto es que la pandemia empeoró la situación, pero estamos ya en el año 2024. Se ha invertido dinero. Ese plan de choque, por ejemplo, recogía 2 medidas que eran, por ejemplo, muy criticadas por parte de los partidos que ahora gobiernan. Cuando estaba UPN en el gobierno eran criticadísimas. Por ejemplo, el incremento de las horas extras. Quiero recordar que en el año 2014, con UPN en el gobierno, supuso un gasto entonces de 3,1 millones y en el año 2023 fue de 31 millones. Se multiplicó por 10 y la derivación a la sanidad privada, por ejemplo, en el año 23 tuvo un gasto 11 millones más que el último gobierno de UPN en 2014 y para el 2024 se ha vuelto a incrementar en 8 millones, es decir, son 20 millones más en derivaciones a la sanidad privada que el último gobierno de UPN. Y yo quiero recordar lo que se decía desde la oposición cuando se criticaba al gobierno de UPN, que ya he dicho yo las magnitudes de lo que estábamos hablando y lo que está gastando ahora este gobierno. Entonces, la realidad es que se dan cifras de cuando estaba UPN en el gobierno. Yo he traído aquí datos. En 2011 había 35.000 navarros en lista de espera y en 2015, cuando UPN deja el gobierno, había 45.000. Y el pico de listas de espera se alcanzó con el gobierno de la señora Chivite en septiembre del 2023 con 66.900 pacientes. Es decir, a mí me parece muy bien que quieran ir a sacar datos de cuando UPN estaba en el gobierno. Bueno, pues muy bien. Aquí cada cual tiene los suyos, eso es evidente, sí, ¿no? 9 años después, el sistema sanitario público navarro es la principal preocupación que tienen los navarros. Y lo que tiene que hacer el gobierno, que presume siempre de tener el presupuesto más elevado, debe poner solución cuanto antes, porque las medidas que están poniendo en marcha hasta ahora, como digo, no están funcionando. Claro, esta mesa, Yo comparto que efectivamente la sanidad es no uno de los más, diría que es el tema que más preocupa en este momento a la ciudadanía. Lo fue durante la legislatura pasada, bueno, casi podríamos decir que siempre lo ha sido, porque la salud es un tema fundamental para el ser humano y los navarros y navarras no vamos a ser excepcionales en ese caso, ¿no? Por tanto, el tema más importante que más nos preocupa a la ciudadanía en general, aquí en Navarra también. Pero más allá de eso, repito, sí que se han dado datos positivos desde la toma de posesión el pasado septiembre por parte del consejero Domínguez. En octubre se rebajaron 1.200 personas, en noviembre se rebajaron más de 1.500, efectivamente diciembre, y eso lo sabe también el señor Ansab, lo sabe su compañera en el Parlamento, portavoz en temas de sanidad, la señora San Martín, lo sabe que diciembre, por diferentes cuestiones, primero, bueno, un mes que comenzamos el 29 de noviembre, San Saturnino, ¿verdad? El 29 o el 30, estoy ahora ahí un poco confundido. Bueno, empezamos con el puente foral, con lo cual hay muchos días de vacación, fiestas en centros de salud, en hospitales, etcétera. Atención primaria y atención especializada. Y segundo, con el comienzo del invierno comienzan también los virus respiratorios efectivamente, por tanto, diciembre es históricamente un mes malo. En enero se rebajaron un poco, es cierto, muy poco, pero se rebajaron algo esas listas, y en febrero, inesperadamente, porque es cierto que no se esperaba esta bajada en febrero, pues efectivamente se ha subido una cantidad además que no se esperaba tampoco. De todas maneras, como decía la presidenta, entiendo que avalando las tesis del propio consejero, esperemos que esas medidas a corto plazo que están implantando, entre las cuales están las horas extraordinarias, efectivamente, y las derivaciones, son medidas, digamos, a corto plazo y que transitorias, pues porque en este momento son necesarias. Estamos hablando de una urgencia, de una necesidad extrema. Por tanto, hay que acudir a ese tipo de cuestiones, lo cual no quiere decir que con el tiempo, una vez que se vaya revirtiendo esa cifra, se vayan revirtiendo también este tipo de medidas y se vaya a otro análisis. Anunciaba también la presidenta un plan que lo conoceremos próximamente para establecer un nuevo sistema de cita previa, ¿no? No sé, de momento no sabemos qué datos y tal, pero apuntaba la señora Aznal hace unos instantes también a lo que consideran desde su formación uno de los problemas sobre los que incidir, que es la atención primaria, ¿no? La de resolver y hacer quizás un poquito más de músculo en esta primera línea de la sanidad navarra. ¿Y cómo apostar por eso?
Bueno, se habla mucho de la pandemia, ¿no? Que marcó un punto de inflexión, pero la pandemia lo que hizo, creo, fue evidenciar los problemas de carácter estructural que tiene la sanidad. Efectivamente, el número de derivaciones desde atención primaria hacia especialistas se ha incrementado en 3.000 y creo que en atención primaria hay un problema. Por comentar también, la población navarra en general tiene buena percepción de la calidad del sistema sanitario. Hay un problema con las listas de espera, pero la gente en general creo que califica con nota alta la sanidad navarra. Otro de los problemas que tiene la sanidad navarra, que a veces poco se habla, además de las listas de espera, es la Navarra rural. Ahí sí que hay un problema y sí que hay desatención. Y sí que tenemos cantidad de zonas de Navarra que se sienten y que están abandonadas, con falta de especialistas, con quizás infraestructuras deficientes. O sea, que es un problema quizás más transversal, no solamente que atañe a la salud, sino a otras. Pero como bien decíamos, ¿no? la salud es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, y como navarros y navarras que pagan impuestos como todo el mundo, muchas veces se sienten navarras y navarros de segunda. Más allá de las listas de espera, que bueno, claro, tener que esperar un año para una cirugía vascular, pues es grave, es grave. Y todas estas medidas de plan de choque, como las derivaciones, que siempre hemos sido muy críticas desde Euskal Herria Bildu con las derivaciones a la sanidad privada y las peonadas o las productividades, pues el peligro que se corre es que se conviertan en algo estructural. Porque se van dotando cantidad de millones en estos conceptos. Y bueno, comentaba a ver si pensábamos que iba a ser factible, ¿no?, llegar a junio con una reducción anunciada por la presidenta Chivite. Pues vamos a dar un voto de confianza, pero siendo realistas, lo vemos complicado. Lo vemos complicado después de haber conocido los últimos datos que... En línea un poco lo que sostenía señora Ansá. Señora Unzu. No, yo también quiero hacer un apunte. Tenemos que ser conscientes también de que estamos trabajando con un sistema sanitario que se adapta a una ley del siglo pasado. O sea, es que ahora nuestro sistema de salud pertenece a una sociedad del año 80 y pico, donde poco o nada tenemos que ver. Es decir, ahora la sociedad está mucho más envejecida, los enfermos están mucho más cronificados, porque claro, vivimos mucho más las personas, tenemos más esperanza de vida, pero claro, necesitamos siempre más atención médica, porque en el momento que pasas de una determinada edad, pues requieres más atención sanitaria, tienes una enfermedad crónica de manera pues habitual en nuestras familias, lo hemos podido ver. Nuestros padres ahora viven mucho más que nuestros abuelos, pero también nuestros padres van a estar mucho más medicados que nuestros abuelos, y eso soporta ahora mismo, lo tiene que soportar el sistema sanitario. Por eso se tiene que hacer ya de una vez por todas, y esta va a ser la legislatura de ese cambio de este sistema de salud. Necesitamos una nueva ley foral de salud acorde a una nueva estructura social, acorde a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Yo, desde luego, también, por supuesto, desde el Partido Socialista damos nuestro voto de confianza al consejero de Salud. Es perfectamente capaz de reducir esas listas de espera. Confiamos plenamente en el anuncio que hizo la señora presidenta de reducir de aquí a junio en 5.000 las listas de espera. De hecho, en 2 meses, antes de Navidad, sí que fue capaz de reducirlo. Pues lo que pasa, pues lo habéis trasladado. Infecciones respiratorias que hemos vivido a lo largo de este invierno, pues ralentiza esa mejora en las listas sanitarias. Y para mí también la sanidad es un tema de los más importantes, sobre todo cuando te toca acudir al sistema sanitario, es cuando realmente valoras la necesidad de tener un buen sistema público de salud. Y desde luego creo que también los navarros tenemos excepciones, por supuesto. No nos gusta a nadie que no nos contesten al teléfono en nuestro centro de salud, no nos gusta a nadie tener que estar esperando, sobre todo cuando tienes que vivir con dolor, pero cuando realmente yo últimamente he tenido pues la desgracia de tener que acudir a un tema urgente en el hospital, y de verdad en mi familia no podemos estar más agradecidos de la atención inmediata, continua, de lo que hemos tenido por parte del sistema navarro de salud. Por lo tanto, hay cuestiones que son absolutamente mejorables, como es lo que estamos hablando ahora de las listas de espera, pero desde luego todo lo que se refiere a la atención sanitaria, yo desde luego la veo espectacular. Sí, es verdad que el Gobierno, y con esto vamos cerrando ya porque tenemos que ir a la publicidad, el Gobierno decía esta misma mañana que todas las urgencias están plenamente
garantizadas. No sé si quieren añadir algo más. Quería insistir básicamente en cuestiones que he dicho. Entiendo que las medidas que se están tomando son coyunturales, efectivamente, tanto peonadas como derivaciones a la sanidad privada. El propio consejero así lo afirmó. Y quiero ser optimista, comparto con el señor Domínguez ese optimismo, porque si en octubre y noviembre rebajamos las listas de espera en 2.900 personas, entiendo que de aquí a junio él ha hecho sus previsiones y factiblemente se pueden conseguir esos 5.000, más allá de, bueno, pues de este bache que ha habido en febrero y del que todos somos conscientes. ¿Algo que añadir? Sí, yo quiero muy brevemente, porque estamos hablando de listas de espera, no se nos puede olvidar también el problema que hay con la falta de médicos. Y ligada a la falta de médico, también hay dos acciones muy importantes que nosotros llevamos reclamando mucho tiempo, como es el de definir e incentivar las plazas de difícil cobertura, es algo que todavía no se ha hecho en Navarra, es un problema que hay en hospitales, hospitales comarcales y en algunas zonas rurales, pero hay que definir e incentivar esas plazas porque todavía no está hecho. Y luego hay otro problema que es el de la exclusividad de los médicos, es decir, Navarra es la única comunidad que lo mantiene junto con Asturias y Galicia. Eso es un problema, eso nos hace menos competitivos, eso lo están diciendo los propios médicos, y la prueba tenemos que cuando en el 2023 en las plazas que se ofertaron en MIR de atención primaria, en Navarra el 40% de esas plazas se quedaron sin cubrir, y para 2024 las plazas MIR de atención primaria, el número que se ha ofertado es menor. Es decir, ayer veíamos como por ejemplo San Adrián salía a la calle a reclamar que por población le corresponden 4 médicos en ese centro de salud, tiene 1,5, pero hemos visto antes, ha salido a protestar Peralta, la zona de Alsasua, es decir, un montón de localidades navarras que están protestando también con este tema de la falta de médicos. Es decir, nos centramos en las listas de espera, pero la falta de médicos también es un grave problema que hay que afrontar. Y añado, insisto, en el problema de la estabilización de las plantillas, porque hace 3 años que se inició el proceso, pero el índice de temporalidad en el ámbito de la salud es todavía muy elevado, añadido a los problemas, como decía, de la Navarra rural y, bueno, problemas de carácter estructural que esperemos y confiamos que esta sea una legislatura, también gracias a la Ley Fuera de Salud, en la que podamos ver un poco más la luz. Brevemente, sí, señora, brevemente termino, 2 apuntes. Una, creo que el problema de la carencia de médicos empieza en las aulas universitarias, con lo cual habría que dar una vuelta al sistema universitario para ver hasta dónde podemos llegar. Y 2, respecto a lo apuntado por San Adrián, en febrero en San Adrián efectivamente hay 4 médicos, solamente ha habido 2 días, 2 médicos 2 días y 3, 5 días. Es decir, que quede constancia de lo que ha sido la realidad, porque es muy fácil decir, no, hay asignados 4 médicos y han estado todo el mes con, en fin. Aclarado el dato, vamos a publicidad, un par de minutos y nos metemos en el Senado. Venga, hasta ahora mismo. Procede la votación de la solicitud de la creación de la Comisión de Investigación sobre los contactos públicos realizados durante la pandemia de COVID-19 relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como otros posibles casos de corrupción derivados de la trama investigada en la operación del Orbe. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 259 votos. Votos a favor, 259. Votos en contra, 0. Abstención, 0. En consecuencia, queda aprobada la solicitud de creación de la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de COVID-19. Bueno, pues así es como Pedro Rollán, el presidente del Senado, daba ayer carpetazo a ese debate donde por unanimidad se aprobaba crear esa comisión que va a investigar el caso Koldo. Previamente tuvimos que ver un debate muy agrio con ministros incluidos, como por ejemplo el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que mantenía también su cara a cara con la bancada del Partido Popular. Yo le tengo que preguntar cuáles son los criterios para que hayan metido en el Ministerio de Transportes a alguien que empezó su andadura como portero de puticlubs. Muchas gracias. Patrón de conducta el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso. El mismo patrón de conducta. Señor Serrano,
una persona con la que convive, que hoy ha sido acusada de fraude fiscal y que ha pagado con el producto de ese dinero el piso en el que reside la señora Ayuso. Aquí, lecciones las justas. Su problema no es Koldo, el problema es que Koldo es la punta del iceberg. El problema no son las mordidas ilegales documentadas por la UCO, no por un medio de comunicación, por comprar mascarillas en plena pandemia. Su problema, como dice su compañero, el señor Paje, es que esto tiene pinta de bomba de racimo. Pues así estaban las cosas. También en ese debate escuchábamos a la senadora de Unión del Pueblo Navarro, María Caballero, quien también apoyaba la creación de esta comisión, porque desde la bancada regionalista quieren saber también si Koldo García también tuvo la oportunidad o tuvo puertas abiertas aquí en la Comunidad Foral de Navarra. A vista de esta trama de corrupción que se está extendiendo por distintas comunidades autónomas que tenían gobiernos socialistas, pues nos parece muy oportuno incluir a Navarra también en esta investigación, porque queremos saber si hubo comisiones, si tuvieron que ver con la red clientelar que fue tejiendo Koldo porque le iban abriendo las puertas de estas comunidades amigas por la influencia de Ábalos. Queremos saber si también se le abrieron las puertas en Navarra y, sobre todo, lo queremos por un sencillo ejercicio de transparencia, que creo que todos debiéramos querer saber todo lo ocurrido. Unión del Pueblo Navarro, que también desde Navarra quiere abrir en el Parlamento Foral una comisión de investigación para ver cómo está la cuestión de las mascarillas. Hay también un ángulo más, el del Congreso. Hoy también debate muy agrio en la sesión de control al Gobierno, el que han mantenido, por ejemplo, Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. A propósito no solamente del caso Koldo, sino también de la investigación que ha abierto la propia Fiscalía sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que el Partido Popular lo que está intentando hacer es tapar con este anuncio que ha hecho lo que sabe que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid y su propia pareja, ¿no? En definitiva, es crear ruido en los demás partidos políticos para intentar que no se hable de lo importante. Es una auténtica vergüenza, el Gobierno no está dando ninguna explicación, huele a podrido y nosotros vamos a exigir muchas explicaciones al Gobierno de Sánchez. Y el Gobierno, en lugar de recurrir a la estrategia absurda del y tú más, ¿no?, lo que realmente tendría que rendir cuentas y asumir responsabilidades. Bueno, pues como últimamente están produciéndose las sesiones de control, ¿no?, y hiperventilando todo el rato. Merche Aizpurúa, que dejaba esa valoración a la salida de la sesión de control de hoy. No estaba Abel Poceta, la diputada de Euskal Herria Bildu por Navarra, pero bueno, nos ha parecido interesante también poder escuchar a la portavoz de esta formación en el Congreso de los Diputados. Señoras. Pues UPN, muchos ángulos, sí, UPN apoyó ayer en el Senado la creación de esta comisión de investigación de estos contratos de compra de material sanitario que se firmaron durante la pandemia, en aquellos casos en los que ha habido una pérdida de dinero público o que haya podido haber personas que se lucraron de manera ilícita en el peor momento de la pandemia. Yo creo que por una cuestión de transparencia, de aclarar posibles responsabilidades, yo creo que la ciudadanía tiene que saber todo lo que ha sucedido, especialmente, hemos visto los últimos acontecimientos con esta trama del señor Koldo García. Entonces, a nosotros nos parece importante, en primer lugar, quedó pendiente en la pasada legislatura. Nosotros teníamos dudas de algunos contratos que hubo en Navarra. Hubo uno por parte de una empresa con Sodena y la CEN de 1,7 millones de mascarillas Medical, sí, que quedaron al final sin usar un almacén, que supuso una pérdida de 2 millones de euros públicos. Hubo muchas comparecencias, pero en una de ellas se incluía una nota o unos papeles del Servicio de Intervención hablando de indicios de posible delito, ¿vale? Y eso al final
También luego hubo otro contrato con otra empresa en la que, bueno, se empezaron a comprar mascarillas aquí en Navarra a un precio más caro que esas mascarillas que estaban almacenadas. Nosotros presentamos una comisión de investigación en el Parlamento, no salió adelante, ahora la hemos vuelto a presentar, añadiendo pues un poco lo que se hablaba ya en el Senado, ¿no? Esta trama que ha salido ahora del señor Koldo García, un señor que fue concejal del Partido Socialista en Ugarte, que fue a Madrid de la mano del Navarro Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Bueno, pues hemos conocido que ha habido ahí una serie de contratos, pues bueno, con ministerios, con organizaciones o con entes públicos, con ayuntamientos. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones por resolver, como digo, de todo tipo de contratos que se firmaron que hayan supuesto pérdida de dinero público o que haya podido haber situaciones pues que creemos que los ciudadanos necesitan respuestas claras. Señora Uzu, sí, que no muchos ángulos y poco tiempo tenemos, así que vamos pues lo voy a intentar breves. aprovechar Venga, bien. Sí. A ver, UPN ha preguntado al Gobierno de Navarra por una serie de empresas que han aparecido en el sumario del caso Koldo, a ver si han tenido relación con Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra, por escrito, ya ha dicho que no ha tenido ningún tipo de relación contractual con ninguna de esas empresas, pero por el motivo X, que intentará ya contará UPN por qué, la respuesta ha sido que no, señor Ansa. No, pero por lo que sea, pues no. Está interesado en intentar vincular, simplemente porque el señor Koldo García tuvo una relación política en Navarra, intenta vincular de una manera bastante forzada la situación. Nosotros en el Senado ayer votamos que sí, que queremos que se investigue absolutamente todos los casos de corrupción en el tema de mascarillas que ha habido en España. Nosotros sí queremos, pero también lo vamos a solicitar en el Congreso. A mí me gustaría saber si realmente UPN en el Congreso va a votar que sí, de la misma manera que nosotros vamos a votar que sí en el Senado y en el ya Congreso. Han votado que sí. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Senado el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. Por lo tanto, las conclusiones políticas van a ser las conclusiones que quiera UPN y el Partido Popular y Vox. Esas van a ser las conclusiones que van a aprobar en ese Senado, ¿vale? Por lo tanto, lo que digamos los demás, las otras conclusiones, ni van a existir. A mí sí que me gustaría que este tema, de verdad, lo resolvieran en los tribunales. Si UPN tiene algún tipo de prueba, porque ahora vuelve a acusar la gestión de la pandemia la legislatura pasada, este tema ha sido fiscalizado, refiscalizado y vuelto a fiscalizar por Cámara de Comptos. Y Cámara de Comptos llegó a la conclusión de que las cosas se podían haber hecho mejor en ese acuerdo que se firmó entre 3 entidades para suministrar mascarillas a las empresas, pero que de delito no había absolutamente nada de nada. Hubo un quebranto a la hacienda pública, pero no hubo ningún tipo de delito. Y nada, absolutamente nadie fue capaz de demostrar otra cosa, señor Ansa. Así que si usted tiene algún tipo de prueba, ya está tardando en ir a los tribunales, pero ya está tardando, de verdad se lo pido. Señor Aznar. Bueno, mi compañera Merche Purua decía que hiperventilando, ¿no? Sí. En la sesión de control, pues en el Parlamento de Navarra últimamente también hiperventilamos bastante. En cualquier caso, desde Euskal Herria Bildu siempre defender hasta el máximo la transparencia. Yo sí que pienso que es un problema endémico del Estado español, es algo sistemático, el tema de la corrupción, me da igual ya el PP, el PSOE. Luego la gente, o sea, decimos que la gente tiene desafección a la política y la verdad es que la pandemia que iba a sacar lo mejor de cada uno, pues bueno, utilizar también esas épocas tan difíciles, tan complicadas para sacar partido, de verdad, para cobrar comisiones, para llenarse los bolsillos, me parece cuando menos que es una cuestión más que evidencia la crisis que hay en el Estado. La pasada legislatura aquí hubo comparecencias, hubo informes de la Cámara de Comptos acerca de la compra de mascarillas y nos ocupó muchísimo tiempo la legislatura pasada, pero mientras tanto UPN es verdad que en el Ayuntamiento de Pamplona, en un almacén de la Rochapea, tenía 400.000 mascarillas caducadas. Por lo tanto, nosotras hasta el final. Habrá que rendir responsabilidades políticas hasta donde llegue el tema a favor de avanzar en el ejercicio de la transparencia y sobre todo lanzar el mensaje de que no todos los políticos y las políticas somos iguales.
Yo puedo decir que donde gobierna Euskal Herria Bildu, que somos la primera fuerza municipalista en este caso de Navarra, 0 casos de corrupción, y además me enorgullece el poder decirlo. Señora Sí. Bueno, pues yo también tengo que decir que nuestra senadora Uxue Barkos también votó a favor ayer en el Senado. Por Navarra, elección del Parlamento. Bien, sí, efectivamente. Senadora por Navarra, por Geroa Bai, en fin, sí, aprobada por el Parlamento, pero senadora allí en Madrid, sí, representando a Navarra, efectivamente, votó a favor de esa comisión de investigación, como hicieron efectivamente todos y cada uno de los presentes en el hemiciclo, porque salió por unanimidad, 259, creo que hemos oído en el corte que se nos ha puesto, sí, absolutamente por todos. Nos parece algo positivo que se cree esa comisión de investigación, que realmente se investigue, pero sí que nos da la impresión, y ahí compartimos con la señora Unzu, que efectivamente esa mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en el Senado la van a utilizar como ariete exclusivamente de desgaste, en este caso, del Gobierno, con un tema como este. ¿Que se investigue? Por supuestísimo. ¿Otro tipo de cuestiones? Pues no. Y sobre todo lo que no estamos de acuerdo es en que se ponga el ventilador de esa manera, es decir, de tal manera que se intente, no voy a utilizar una palabra que quizás en la televisión no quede bonita, que se ensucie, digamos, a todo el arco político del Estado. Es decir, creo que hay cuestiones que sí, hay cuestiones que no, efectivamente, pero no poner indefectiblemente el ventilador, porque luego se genera lo que apuntaba la señora Andal, efectivamente desafección a la política y flaco favor a la democracia, más allá de la efectivamente transparencia que se necesita, el conocimiento de todos los casos, de todas las empresas que han participado, de las personas que han participado, que se han beneficiado, lucrado, además con un tema tan sensible como era el de la pandemia. Antes de comenzar el programa recordamos dónde estábamos hace 4 años, que fue justo el día en que se decretó el estado, digamos, de emergencia para librarnos, entre comillas, de las, de las primeras consecuencias que estaba desarrollando el COVID. Por tanto, bienvenidas a esa. Y quiero recordar también que en Navarra, efectivamente, como se ha comentado, UPN intentó hacer estilete con ese acuerdo entre Alvin Medical, lo has comentado tú, Ricardo, Alvin Medical, la CEN y Sodena, con diferentes responsabilidades, con un informe de contos que decía lo que ha comentado la señora Unzu, es decir, que aquí no hubo ningún caso de nada, es decir, sí que efectivamente se perdió dinero público, se perdió una serie de mascarillas, pero esto va por barrios y ahora nos acabamos de enterar de esas 400.000 abandonadas en un almacén de la Rachapea pertenecientes al Ayuntamiento de Pamplona. Por tanto, va por barrios. Y hubo hasta 6 comisiones con comparecencia de 3 consejeros, de varios directores generales, del director gerente de salud, un pleno pidiendo una comisión de investigación que no salió porque efectivamente ya estaba detrás el informe de contos que corroboraba lo que había ocurrido, más allá de todas esas comparecencias que estoy diciendo. Y, por ejemplo, esa solicitud que hace ahora Unión del Pueblo Navarro, ¿tiene visos de poder prosperar o no? De poder abrir de nuevo entiende que viene... No se basa en ninguna prueba. Entiendo que viene al hilo de que, aprovechando que Larga pasa por Pamplona, que Koldo ha estallado en Madrid y el señor de la pareja de la señora Ayuso en Madrid también, pues dice, a ver si estiramos un poco el hilo y llega nuevamente hasta Pamplona y ponemos el ventilador nuevamente aquí cuando ya está tratado, sobradamente tratado, por tanto, en fin. Que tenemos poco tiempo y muchas cosas sobre las que hablar, señor Ransa. Bueno, es que yo creo que comparar lo que se hace, 2 millones de euros perdidos de dinero público con esas mascarillas en un almacén que, por supuesto, el equipo de gobierno de Unión del Pueblo Navarro entonces, en abril de 2022, no tenía conocimiento de esas mascarillas, que por supuesto hemos registrado una serie de preguntas en el Senado para que nos aclare el gobierno por qué se hizo esa donación por parte de la delegación del gobierno en abril del 2022, cuando ya no eran obligatorias las mascarillas en los espacios públicos de los ayuntamientos, quién ha comprado esas mascarillas, por qué se cedieron al Ayuntamiento de Pamplona, qué proveedor y, por supuesto, si alguien ha podido sacar alguna comisión ilegal por esa venta. Es decir, que hubo mala fe por parte de nosotros hemos preguntado, nosotros hemos preguntado porque aquí se quiere lanzar la idea de que UPN dejó caducar en un almacén unas mascarillas cuando eso es absolutamente falso, porque el equipo de gobierno Unión del Pueblo Navarro no estaba informado de esas mascarillas en ese almacén. Por lo tanto, lo que hemos hecho ahora en el Senado es registrar una serie de preguntas para que el gobierno de España
aclare por qué a través de la delegación del Gobierno hizo esa donación, de dónde vienen esas mascarillas, etcétera, etcétera. No es lo mismo que se hayan perdido 2 millones de recursos públicos en casi 1,7 millones de mascarillas que el Gobierno era consciente que estaban y que ha supuesto una pérdida para el erario público. No, yo, por lo que acaba de trasladar el señor Ansá, que no sabían que estaban en un almacén. No. ¿Y por qué 2 remesas anteriores donadas por la delegación de gobierno sí fueron utilizadas? O sea, 2 remesas las utilizan y de repente estas no se enteran que entran solas esas mascarillas en un almacén. Aquí quien ha querido hacer una comparación muy cutre fue el Partido Socialista, lanzando el viernes un vídeo muy cutre en sus redes sociales en el que quería comparar que esas pérdidas de mascarillas, esas mascarillas que estaban en el almacén del Ayuntamiento, equipararlo a lo que está saliendo ahora de Koldo García, que yo entiendo que el Partido Socialista no debería tener... Es que no se está midiendo con la misma vara, porque estamos hablando de 2 millones de euros que se perdió por parte del Gobierno de Navarra con unas mascarillas que donó la delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Pamplona y os apresurasteis vosotros el viernes con un vídeo muy cutre en redes sociales para equiparar los casos. Eso es lamentable. A mí lo que sí que me molesta hemos preguntado en el Senado para que aclare el Gobierno. Vamos a dejar que... Vale, gracias. Es el cinismo con el que ha tratado UPN este tema, que al Gobierno anterior le acusó de todo, incluso de prevaricación, de ser la punta del iceberg. Dijeron palabras absolutamente gruesas y resulta que dejaron caducar en un almacén 400.000 mascarillas que las ha encontrado el nuevo equipo de gobierno. No obstante, yo critico las diferentes varas de medir que está teniendo UPN. Por nuestra parte, la vara de medir la misma. Cuando hay corrupción, la diferencia es cómo cada partido afronta la corrupción. Nosotros, en el momento que salió el caso Koldo, de manera automática, el presidente solicitó el acta, condenó dentro de nuestro partido la corrupción. Nada que ver a cómo está ahora haciendo el Partido Popular cuando se ha conocido una presunta, vamos a llamar presunta corrupción de la pareja de la señora Ayuso, que resulta, no sé, que vive en una casa que se ha comprado de golpe y porrazo de 1 millón de euros. La Fiscalía ha abierto una investigación. Sí, que se ha abierto una investigación, pero resulta que viene por la agencia tributaria que no ha tributado por 350.000 euros de una comisión de 2 millones de euros de mascarillas que, casualidad, han sido para convenios que tiene la Comunidad de Madrid con determinados hospitales. Y además quiero hacer un apunte. Hay en el sumario Koldo, cuando se habla, lo vamos a recordar, cuando se habla de Miguel Tellado, que también Koldo lo nombra, a Miguel Tellado, y un tal Alberto, que en un principio todo el mundo decía Alberto Núñez Feijóo, a ver si va a ser este Alberto González Amador, a ver si va a ser. A mí me gustaría también que la Fiscalía lo investigara, porque a ver si tanto tirar, está aquí, vamos, nos quedan apenas 3 minutos para intervenir, señor Aznar. Sí, hombre, bueno, señor Ansá, yo no creo que lleguen 400.000 mascarillas y el equipo de gobierno no se entere. O sea, me resulta complicado, de verdad. Y si no, malo. Me resulta complicado. Si no, mala gestión. Y en cuanto a las famosas mascarillas de la legislatura pasada, pues me apetece recordar que eran mascarillas para las empresas navarras. Eran mascarillas para las empresas navarras que en un principio iba a adquirir el conjunto de las empresas y luego encontró otras a mejor precio y no las adquirió. Solamente decir eso, pero en cualquier caso, veremos hasta dónde llega toda la investigación, desde luego por nuestra parte hasta el final y como siempre en un ejercicio total de transparencia, porque pienso que es que la ciudadanía se lo merece. Nos quedamos con esta conclusión porque estamos terminando, señoras, y concluimos. Efectivamente, Sodena hizo un trabajo en la legislatura pasada en busca de mascarillas en unos momentos en los que los mercados estaban saturados, de todo el mundo se demandaban mascarillas, hizo una labor pretendiendo dotar de esas mascarillas que eran imprescindibles en aquellos momentos para el sector industrial, para el sector empresarial, porque había muchas empresas que eran imprescindibles y por tanto tenían que seguir con su actividad y eran imprescindibles. Hizo una labor para conseguirlas que luego efectivamente no llegaron a buen puerto, pues porque quizás el contrato que se hizo con la CEN y con Albi no fue el mejor, pero efectivamente entendemos desde luego desde Geroa que la CEN no cumplió con la parte que le correspondía. Ha habido diferentes informes en torno a esta cuestión, hasta 4 informes diferentes de diferentes asesorías, gestorías especializadas en este tipo de cuestiones y no llegaron ninguna de ellas a la misma lectura. Por tanto, pero bueno, si queremos recordar, en fin, pérdidas de dinero público, de erario público,
Podríamos retrotraernos en el tiempo. Pero no tenemos tiempo. Y hablar, Seiren. solamente menciono una de 19 millones con Señora acciones Seiren. de Iberdrola en una operación meramente especulativa en tiempos de UPN. Y ahí acabó. Señora Unzu. Sí, ¿no? Que por nuestra parte, investigación hasta el final, siempre, siempre, pero con la misma vara de medir, sea Partido Popular, sea Partido Socialista, aquí no vale medias tintas. El que, de verdad, si se hace, desde luego hay que reconocerlo, pero lo que no vale es lo que está haciendo por parte de la derecha. De repente parece ser que le han pillado con el carrico del helado, y eso es así, porque resulta que la señora Ayuso, está rodeado de gente que está haciendo negocio y bastante abultado con el tema de mascarillas. Resulta que la señora Ayuso parece que tiene un novio que ha defraudado 350.000 euros de una comisión de 2 millones. Señora Hombre, Unzu, pues algo hay. Que hay mucha tela que cortar, pero que nos Entonces, tenemos hay que ir. que reconocer absolutamente todo. Por nuestra parte, transparencia y hasta el final. Bueno, yo quiero recordar que Unión del Pueblo Navarro, 0 casos de corrupción en los más de 20 años que gobernó en Navarra y en aquellos ayuntamientos importantes de Navarra en los que más ha gobernado, y creemos que sigue habiendo muchas preguntas sin resolver también en Navarra. Recuerdo con esos 2 millones de euros perdidos, yo entiendo que no debería haber ningún problema para que en el Parlamento salga adelante esta comisión de investigación, porque nos preocupa mucho los vínculos del señor Koldo García y su esposa con el Partido Socialista de Navarra, con el señor Salto Amsterdam, y si no, también nos gustaría saber por qué el Partido Socialista ha expulsado al señor Ábalos. Bueno, en cualquier caso, iremos sabiendo capítulos de todo esto, porque hay una comisión ya abierta. Veremos qué pasa en el Parlamento de Navarra. Gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima ocasión. Y con ustedes, la semana que viene, ya veremos con qué temas, algunos recurrentes en las últimas semanas, pero bueno, así viene la actualidad. Pasen una feliz semana.